Continuamos en Hable el Pueblo, ya nos encontramos con nuestro segundo panel para tocar el tema de las incorporaciones, las sorpresas de esta segunda vuelta. Me acompaña en el panel Nancy Arellano, ella es consultor político. Nancy, buenas noches. Renzo Ibáñez, analista político, y Augusto Rey, regidor metropolitano. Señores, buenas noches, gracias por estar en Hable el Pueblo. Muy buenas noches. En realidad la población se ha quedado un poco sorprendida. Y esto no es un tema de segunda vuelta, en realidad empezó una primera con algunas incorporaciones a los partidos que estuvieron corriendo antes del 5 de abril, pero que ahora es un poco más evidente porque, por ejemplo, el señor Elmer Cuba, que ha sido noticia en los últimos días, que incluso había convocado y que él mismo había dicho que iba a estar en las marchas contra Keiko, y de repente ahora lo vemos con Keiko Fujimori. Entonces, este tipo de reacomodos es lo que nos convoca para tratar de interpretar a nuestros políticos. Augusto. A mí no me sorprende, la verdad, la inclusión de Elmer Cuba, que es un reconocido economista en el equipo de Keiko Fujimori, toda vez que si vemos su trayectoria política y su participación política en la última década al menos, es una que se encuentra alineada a la agenda política que viene trabajando Keiko Fujimori, ¿no? Él ha trabajado con Luis Castañeda Locio, es parte de una de Macroconsult, ¿no? Que es uno de los think tanks o unos espacios de consultoría probablemente más alineados, una lógica económica cercana al fujimorismo, ¿no? Tal vez ortodoxa. Y por lo tanto, me parece hasta coherente verlo en ese sentido. Lo que habrá dicho antes, pues probablemente habrá respondido a intereses más cercanos al apoyo inicial que le daba Julio Guzmán y más a una estrategia de consolidar un posible crecimiento de Julio Guzmán. Pero bueno, Julio Guzmán ya se fue de Todos por el Perú y ahora tenemos a un Julio Guzmán construyendo una agrupación política y tenemos ¿Y que ha dicho que va a votar por el PK? Pues eso también es coherente. También es coherente. ¿No? Así como también me parece que es coherente que el Elmer Cuba se encuentre con el fujimorismo y así como tenemos esta sorpresa, presumo que se vendrán algunas más, porque ya los técnicos comienzan a alinearse y se vienen 4 años en los que probablemente quieran participar. Otro de los personajes que prácticamente ha renacido en esta segunda vuelta es Acuña Peralta. ¿No? Lo hemos visto a Acuña dándose la mano y diciéndole a Pedro Pablo Kuczynski que también va a ser parte de su equipo. Y en las redes las bromas es de que lo va a ser su ministro de Educación. Nancy, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, creo que fue un jale inteligente por parte de Kuczynski, específicamente porque necesita mayor apoyo en el norte y Acuña representa lo que no es Kuczynski, en el sentido de que es más popular, en el sentido de que tiene una maquinaria fuerte en el norte donde es más fuerte fuerza popular. Entonces, para poder hacerle frente, creo que ha sido una decisión inteligente el hecho de haberlo capturado. Pues, claro, sobre todo por la forma, en el sentido de que están diciendo, hablando de alinear bancadas, lo que va a permitir un sistema de contrapesos, está hablando en favor de la gobernabilidad y que no se trata específicamente de una alianza en todo el sentido de la palabra. Entonces, me parece que han sido cuidadosos en los términos en los que se ha planteado mediáticamente y favorable en el sentido de ofrecer los personeros, la maquinaria, etcétera, y hacer ciertas aclaratorias, ¿no? Y plata como cancha, seguro. Bueno, no sé si plata como cancha, solo me puedo limitar al análisis de lo que veo, ahora, ¿no? Y en la lógica inicial de Augusto, o sea, como que nos da la impresión de que estos personajes están volviendo a la coherencia, ¿no? El caso de Elmer Cuba, coherente con su tipo, digamos, de forma de cómo percibe la economía, se siente más identificado con Keiko, se va con Keiko. En el caso de Acuña, él ya ha sido equipo con Pedro Pablo Kuczynski en la elección anterior. Así es. Pero donde más bien hay decisiones es en el Partido Aprista, Renzo. Porque, por ejemplo, Javier Barreda ha dicho de que lo correcto sería que se vote por PPK, porque la idea es que haya un contrapeso, ¿no? En el próximo gobierno. Pero, sin embargo, Luciana León, que es una de las pocas congresistas electas del Partido Aprista, ha dicho que ella va a votar por Keiko. Así es. Entonces, ¿no sería mejor que haya una posición de partido en ese caso? Mira, 5.8% te da cuenta de que existe un espacio para poder reflexionar y ver qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Lo que es, por mi parte, creo que el partido debería apostar por la opción no a Keiko, debería apostar por Pedro Pablo Kuczynski, pero es cierto también que existen muchos militantes, que existe toda una lógica de contrapesos y pesos también al interno del partido y que necesita, de hecho, un espacio de libertad. Entonces, de hecho, algunos apristas vamos a salir con algunos, diciendo nuestras posturas, pero es cierto también que hay una lógica institucional. Claro. Y esta lógica institucional hay que respetarla y en un momento en donde necesitamos replantear cosas, no sé si la institución sea lo suficientemente fuerte como para abordar como institución, sí,
te lo preguntaba una postura, ¿no? Te lo preguntaba Pero porque conocías lo de, o sea, si hay una directiva, la directiva se... no hay una directiva, No, lo, claro, que no hay sí, lo que sí hay hasta el momento es que están dando libertad a todos los militantes. Y yo siento que el pueblo aprista, a sabiendas de el prontuariado fujimorista, desde mi punto de vista, va a adoptar justamente por posiciones en donde no van a encontrarse con ellos en términos gubernamentales hacia el ¿cuál futuro? es el mensaje, Augusto, que este tipo de reacomodos le está dando a la población, al electorado? Estamos en una segunda vuelta, y creo que encontrar la coherencia y la pureza absoluta en una segunda vuelta es muy difícil, ¿no? Y más aún cuando vemos a Keiko Fujimori marcando una agenda bajo esta lógica de buscar bolsones de votos, ¿no? Los mineros ilegales. No partidos, sino bolsones electorales. Bolsones de votos, ¿no? Mineros ilegales, quienes estén en contra de la reforma educativa, trabaja también ahora con este grupo, digamos, evangélicos, que además no son la representación oficial del movimiento evangélico peruano. Pero trata sobre la base de temas, pero, ¿no? claro, son bolsones. En este caso, Unión Civil. De Pedro Pablo, En este caso, Unión Civil. a comparación de Pedro Pablo Polariza, Kuczynski, que sí tiene una relación con un partido político, en este caso Acuña, Keiko Fujimori ha planteado un poco girar alrededor de su eje, pero eso sí, de arriba hacia abajo. O sea, ha pasado por los mineros ilegales, ha pasado por temas como el 24, los mineros artesanales, el 24/24, ahora está tocando el tema conservador a partir de la negación de la unión civil y el posible aborto. Pero acá lo importante es que ella está, digamos, girando sobre un eje que en todo caso le corresponde a un espectro de derecha, pero conservador. ¿no será un error irse hacia ese lado tan conservador? Me parece que desde mi punto de vista particulares, de pronto sí, pero creo que eso le va a dar cierta comodidad frente a alguien, ¿no? Porque no te olvides que ella está compitiendo con una persona como Pedro Pablo que no siento que está reactivando. Pero esa actitud de Keiko también es coherente con lo que ella representa, ¿no? Porque sí, me parece que esa coherencia también es propio de agrupaciones. Recuerda que estás en una segunda vuelta electoral, o sea, segunda vuelta, el propio sistema electoral prevé justamente eso, o sea, después de que te quitas a todos los demás competidores, te quedas con dos, y la lógica de la competencia... Ojo, no deja de ser arriesgado, ¿no? Es arriesgado, no deja de ser yo lo veo arriesgado. Porque es un arma de doble filo. Es un cálculo, ¿no? No, de acuerdo, Keiko Fujimori dice, voy a revertir el antiqueiquismo jugando con intereses específicos para que si ahí hay gente que no votaría por mí, dice, bueno, tal vez con ese interés específico cambie su opinión, ¿no? En el caso de esta lógica antiaborto, antimatrimonio entre personas del mismo sexo, minería ilegal. Pero eso es una de las tantas alianzas que va a hacer, o sea, todavía falta un mes de Claro, pero discusión, si van esas sumas que restan, es lo que me parece también sí no peligroso, me parece, porque igual, no abre el parece espectro, lado, lo ¿no? cierra. O sea, contrario a abrirlo, Sí. o sea, por ejemplo, con el tema de Acuña, yo puedo no estar de acuerdo, discrepar Claro. con Es lo que tenía específicamente que hacer. con Así es. Acuña, con las cosas que pasaron, pero no es menos cierto que es útil. Claro, es útil. Tiene una parte Políticamente es útil. Claro, orgánicamente es útil y tiene un liderazgo regional que no se puede negar. Así es. Pero ojo, ella está jugando con los intereses también de la minería en el sur. O sea, está tocando temas también Claro, de pero fondo. no Sí, es pero excluyente, es lo que te quiero dos- decir. La suma de Acuña, De ¿a acuerdo, quién excluye? totalmente de acuerdo. Claro, A pero nadie. son dos Claro, estrategias pero- distintas, ¿no? Sí, Porque, por totalmente. ejemplo, lo que me parece Pablo peligrosa por parte de Fuerza Pedro Pablo Popular. Kuczynski está acudiendo a los partidos que perdieron, ¿no? Para que les endosen, para que le endosen su voto, digamos, no sé si es que vale el término la lógica endosar. de endose no está Claro, funcionando. Pero que la lógica del eso es lo que consenso. pero eso es lo que creo que no ha entendido Pedro Pablo Kuczynski, o está viendo de repente el tema de consenso. Pero Claro. sin embargo, Keiko Fujimori está yendo a los bolsones electorales. Los dos han hecho Están sus números. sincerándose Los dos de han pronto, hecho sus ¿no? números, ¿cierto? Y el equipo de Keiko Fujimori ha dicho, me la voy a jugar por los bolsones electorales con intereses específicos. Y el equipo de PPK ha dicho, me voy con una lógica más institucional, Más de ¿cierto? partidos. Agrupaciones políticas, movimientos, Consenso. Más mantiene su armonizante. agenda. Ahora, sí creo que tal vez a Pedro Pablo Kuczynski le falta un poco más de riesgo, ¿cierto? Quien está arriesgando Sí, es totalmente. Keiko Fujimori. No sabemos cómo le va a salir. Habrá que ver la siguiente encuesta Claro. si le funciona o no. Si les funciona o no. Pero Yo creo ahí que está no. sobre la mesa, ¿no? Pero es arriesgado de ambos lados, ¿no? Yo creo que más arriesgado es todo Keiko. movimiento, Más de sí, Keiko, pues. sí. ¿Más Señores, arriesgado? Sí, Keiko. Tenemos- Claro, Mucho más totalmente. arriesgado. tenemos No llamadas creo, yo sí lo telefónicas. creo. Me Tenemos parece llamadas que- telefónicas. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, le escuchamos. Sí, miren, la verdad felicitarlos por el programa, pero la verdad con todo ese comentario que ustedes están haciendo de parte de los panelistas me parece muy interesante, pero les soy muy sincera, yo he votado por PPK, porque por las expectativas de su plan de gobierno, pero la verdad, tanto ataque, tanto odio hacia la otra candidata ya están buscando
que uno vote o mire de repente otras propuestas de la candidata. En realidad deberían ser un poco más conscientes, no estar incentivando a toda la población, vamos a las marchas. ¿Cómo es posible ese tema? Si tú no quieres a un candidato, está bien, no lo quieras y simplemente no votes. Me parece... Bien, muchas gracias por su comunicación. Creo que aquí nadie odia a Keiko Fujimori, para nada. Más bien, la señora es la que llama cada rato, ya le reconocemos la voz. La próxima, por favor, que se identifique y que nos dé su DNI. Gracias más bien por seguirnos en el programa. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, le escuchamos. Participar para dar comentarios sobre el panel. Sí, adelante. Buenas noches. Le escuchamos, adelante. Buenas noches. Sí, vamos con otra llamada porque no se le escucha. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, buenas noches, adelante. Quiero que toque, primero quiero felicitar al panel y a todos por su buen programa, pero acá hay una cosa que me preocupa bastante, que la deben tocar esta noche, de que su secretario general del partido, de Keiko, no ha declarado en su hoja de vida 2.600.000, y la revista que lo denunció le han cerrado la imprenta para que no imprima. Bien, muchas gracias por su comunicación. Efectivamente hay una denuncia al señor Joaquín Ramírez sobre un tipo de declaración que él ha dicho de que no estaba obligado a hacerlo. Bien, aló, buenas noches. Buenas noches, señor. Quería referirme al punto que ustedes están tratando. Sí. Las sorpresas de la segunda vuelta, ¿verdad? Así es, señora. Correcto. Mire, yo sí estoy de acuerdo que en una segunda vuelta ya se empiecen a dar unos primeros pasos, jalando, digamos, algunas, digamos, especialmente de la rama económica, ¿no? Ya que he visto que la persona que han, digamos, han llamado para dirigir la parte económica son personas reconocidas del ambiente. Sí, así es. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, señor. Ante todos, felicitarlos a ustedes por hacer el trabajo tan bueno y decirle que las incorporaciones en la segunda vuelta son un cálculo político. Ahora si salen más, salen bien, ya verán ellos, pero me parece que más que esto sería muy bueno exponer su plan de gobierno para saber qué cosas tienen, porque hasta ahora no hay mucho de eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, adelante. A mí lo que me parece es que los candidatos de fujimorismo están tomando medidas populares. Eso no me parece. Y también quisiera pedir que toquen en otro programa el narcotráfico que hay en ese partido. Gracias. Bien, gracias por su comunicación y por su sugerencia. En realidad tenemos hasta el 5 de junio y vamos a ir tratando de tocar todos los temas que sean necesarios e importantes para tener más claro este panorama. Lo que a mí sí me plantea un cuestionamiento y una duda es, ¿quiénes van a ser los ministros, por ejemplo, de Keiko Fujimori? ¿No? O sea, porque sus... Mercuba ya está ya fichado. Tenemos Sí, es cierto, tenemos uno, pero... faltan varios, ¿no? O sea que ellos criticaban ellos criticaban justamente que PPK estaba anunciando ministros antes de que primero se ganaba la elección y después se anunciaba. Es un tema de estrategia, ¿no? El asunto es que también tiene que haber cuerpos técnicos de un nivel... Ojo, yo estoy de acuerdo en que lo interesante es revelar equipos. Claro, para saber porque un gobierno no lo hace solo el presidente. Totalmente de acuerdo. Uno ve el corte en el equipo. De acuerdo. Ahora, yo quería comentar una cosa respecto al tema, por ejemplo, de unión civil, que es un poco un eje más del asunto. Y justamente es un eje más porque, por ejemplo, en el caso de la votación de Verónica Mendoza, que tuvo una gran aceptación en el sur, es un sector geográfico que está muy vinculado con espacios conservadores. O sea, el sur, cuando tú haces una encuesta ahí, están absolutamente en contra de unión civil o temas de aborto. Cuando Keiko Fujimori está pensando, me pongo en la cabeza de ella, ¿qué cosa hago con el tema? Y prefiere dejárselo más bien a Pedro Pablo Kuczynski, creo que está asegurando un voto que de por sí iba a estar con ella siempre y que de pronto no tenía algún tipo de dudas. Igual como el caso de aquellos que quieran votar o que les parezca muy importante la unión civil, iban a votar por PPK. O sea, claro, y en ese tema quienes no tengan como prioridad. Y en ese tema ha sido contradictoria, porque civil, ella en Estados Unidos dijo de que no estaba de acuerdo con la unión civil, pero sin embargo con los evangélicos. Claro, el tema es la constricción del espectro a la hora de hablar del tema. El doble discurso. O sea, primero
abre una posibilidad muy desligada del tema moral y después Constriño ligada al tema moral. Eso es lo que... De pronto un poco... Claro, o sea, no digo tanto el tema en lo específico, pero si sumas eso con el tema, por ejemplo, de la agenda medioambiental de PPK, estás viendo que hay distintos temitas que están tocando muy hacia el elector de Verónica Mendoza. Sí, seguramente. Y es un 18%. Pero vamos a ver todavía, porque los segundos puestos de la zona sur están con Keiko. Sí, Entonces, pero en Arequipa ganó PPK. Vamos a ver, sí, de todas maneras, pero en los otros espacios, cuando tú haces un análisis, sí, efectivamente, el segundo lugar lo tiene Keiko. Augusto, y tratemos, y si especulamos un poco, ¿quiénes crees, qué personajes podrían sorprendernos de repente que ayer estaban en la otra vereda y que ahora salgan apareciendo, apoyando a Keiko? Bueno, es imposible saber qué es lo que puede pasar, ¿no? Menos en una segunda vuelta que, como dije inicialmente, los técnicos comienzan a alinearse, los políticos que no tienen una casa o con espacio de poder dentro del legislativo comienzan también a buscar sus cupos de poder, es parte del juego democrático y cualquier cosa puede suceder. Lo cierto es que los candidatos, en la siguiente encuesta, van a tener que afinar su estrategia. Saber si es que la lógica de bolsón de votos de Keiko Fujimori funciona, si lo de PPK, esta lógica más institucional, orgánica, funciona. Y, sobre todo, por ejemplo, yo pensaba en la unión civil, ¿no? Y el matrimonio igualitario. Yo no estoy muy seguro que eso determine una votación. Sí, yo no estoy muy seguro, ¿no? O sea, yo creo que, en realidad, si bien para... Esta sobre todo, ¿no? No, es lo que yo creo. Sí, yo lamento. Ojo, yo no estoy diciendo que sea determinante, estoy diciendo que son muestras, Ahora, muestras a mí personalmente, de un pensamiento centro liberal, por decirlo así, sí, moderadamente liberal, versus un centro derecha que se está mostrando más conservador. Y populista. A eso me refiero. Hay temas, pero el ingrediente populista con PPK lo está agarrando con Acuña. Claro, pero hay temas más urgentes. No tanto, no estoy tan seguro. Hay temas más sí, urgentes vamos a ver. que el tema de la unión civil también. No, sin duda, pero son gestos. O sea, yo creo que temas como esos, que son temas gravitantes, te marcan una línea política, hacia dónde estás, ¿no? Más liberal en términos de libertades individuales, sociales, ¿cierto? O más hacia un lado. Y eso sí es leído como un mensaje político. Mayor peso del Estado a nivel de sanción de la vida privada. Exacto. O sea, el tema es cómo lo interpretes. El tema es cómo agarre ahorita el equipo de PPK e interprete esas movidas. Ahí es donde está el real peso. Y yo no siento que el equipo de PPK esté interpretando. Estoy de acuerdo en lo que dice Augusto. Le falta fuerza, está desorientado. Han cometido el error de caer en lo despectivo. Sí. Que eso sí me parece un error. Y de pronto también algo de soberbia, ¿no? O sea, como que... Claro, en algunos voceros pues, de PPK. Sí, algunos voceros. Y con estas peleas internas, Salvador Erez y de repente... Sí, algunos comentarios incluso xenofóbicos, algunos comentarios que no van tampoco. Lo que tiene, debemos reconocerlo en el caso del Fujimorismo, es que hay un orden mayor, ¿no? O sea, parece que hay un orden en el sentido, en esa segunda vuelta probablemente, ¿no? Es de que ya silenciaron a Cecilia Chacón. Exacto. No, el sentido de que la que habla es hay una cierta disciplina, y van a jugar un poco a eso parece también, que ¿no? tal vez pero este caos reciente pero tiene que ver también con el tema de que el Fujimorismo es un partido que viene trabajando con todas las críticas que se le pueden hacer, pero viene trabajando sólidamente desde hace algunos años. Hace mucho tiempo. En cambio, pero Pablo Kuczynski ha ido enrolando personajes. Sí, justamente a propósito de eso, sobre el tema, por ejemplo, de Acuña, creo que hay dos dimensiones clarísimas. Me parece que es súper importante para PPK, que no tiene organización, que no se ha constituido a nivel nacional, pero sí tiene un gran aliado en el norte para efectos orgánicos, para efectos de personeros, para efectos de presencia, seguramente en el futuro para efectos de gobernabilidad. Pero en términos políticos, no sé qué cosa te puede decir la foto sonriente de Acuña y al costado Daniel Townsend y su hermano, y en fin, ¿no? Todo este logo con plata que creo que hasta ahora es la organización de Acuña. ¿Pero qué tiene? Yo creo que la imagen despierta. Sí, yo creo que la imagen despierta. Pero yo no creo que sirva mucho en términos de imagen, sí sirve mucho en términos orgánicos. O sea, en el norte, es mi tesis. En el norte sirve. Sí, políticamente sirve en el norte. O sea, toda la libertad, Lambayeque. Por eso te digo, en términos orgánicos, pero como suma de votos. Claro, pero la gente de determinados sectores populares, al ver a Acuña en la foto, se ven en la foto. Mientras que si no estaba Acuña en la foto, no se veían en la foto. Y aparte que y hay un corazoncito. Y Acuña ha demostrado en la campaña. El voto tiene un componente emocional. Y Acuña demostró en la campaña en la primera vuelta de que era un hombre a quien no le entraban balas, porque le han dicho de todo y sin embargo se sostenía ahí porque sabe que estaba allí. Yo no sé si eso sea bueno. No, claro que no es bueno. Claro que no es bueno. Yo creo que no es bueno. Pero sin embargo, la gente que
que lo mira él, Hay una, que se hay siente una lógica representado en de el norte, prebenda de muchos lo van a seguir años. siguiendo. Recuerda que él es un empresario en la educación, está íntimamente ligado con sectores populares, está mucho tiempo también en los cargos de gobierno. Claro. No es un político nuevo, o sea, el tipo viene No. creo que del año 95. Ha sido Él ha tenido casi todos los cargos entonces, públicos. así es, él mismo lo dijo, solamente le faltaba ser presidente, una ¿no? imagen, Entonces, es una Carrera Y es una política imagen. como pocos, en el sentido de que ha pasado por Así es, el por Congreso, así es. alcalde, Todo lo que uno presidente espera en un regional. país desarrollado, ¿no? De Claro. pronto, ¿no? Pero Haber tenido todos los cargos y es paradójico. Sí, es paradójico. absolutamente. Ahora, lo ¿no? que es innegable, creo, es que lo que ha hecho PPK, nos guste o no, más allá de la opinión personal, es lo que tenía que hacer. Sí, claro, Él yo estoy de tenía que acuerdo hacer en en eso. ese momento, Por eso ¿no? hice antes la salvedad No, y dije no lo le que queda tenía que otra cosa. hacer. Lo que a mí me parece Y tiene es que hacerlo en las otras regiones. le falta algunos ingredientes creativos. Está pecando mucho de estar... Debería aliarse con muy- Yamila, por ejemplo, en Arequipa. ¿cierto? Creo que ha salido, no, todavía. Pero debería ser una cosa mucho más oficial, ¿no? Exacto, Esas ¿no? son Claro, cosas ¿no? importantes. Y con Yo su creo que sí. movimiento, ¿no? Ahí la apuesta, en mi opinión, es el tema de la transversalidad. O sea, creo que tienen que agarrar ejes transversales y agrupaciones que validen transversalmente. Ahora, la frase, Además de lo la frase que le políticamente. falta al Y pastel con- de Pedro Pablo Kuczynski es que mañana pasado Verónica Mendoza diga que va a apoyarlo, ¿no? Ya textualmente. No creo que suceda No creo eso. que pase. Eso no va a suceder. Están en una lógica Pero politiquera. frente al desde mi riesgo punto de de que pueda vista. ganar Keiko, ¿crees que Verónica no haga eso? No creo. ¿No No creen creo. ustedes? Están jugando para después, no en esta elección. Sí. O sea, sí, yo Creo creo que la eso le izquierda no está- restaría dureza a Sí, su sí, postura, a su postura. que fue la que Que quiere mantuvo así es. de cara Pero a está a mí pensando sí me en el parece 2021. Claro. razonable y comprensible la decisión que están tomando desde Verónica Mendoza, porque finalmente ella tenía una postura muy crítica de esas dos candidaturas, ¿no? Sí, pero seguro, Ella está- o sea, pero está lo jugando- coherente y lo lógico sería en todo caso apostar por el voto en blanco y a ver si el voto blanco va, ¿no? Entonces, pero porque si no quiero uno, no básicamente quiero lo el que está otro, pero señalando- si me quedo callado, hay una tercera vía Lo que está también, ¿no? señalando básicamente es, no voy a poder apoyar abiertamente a ninguno, pero tengo una posición antifujimorista. Es lo que señala Verónica Mendoza. Claro. De alguna Por manera está dando un descarte. mensaje a su Pero, electorado, ¿no? Sí, de hecho, de todas maneras. Bueno, un electorado que no sé Pero hasta qué es que punto nadie- ya nadie había pedido quiere- permiso para Pero decir. nadie quiere destruir el sistema antes de ser él el destructor del sistema. No, es que si no- de pronto, ¿no? Claro, quieres que... Augusto, conclusión Exacto. final, 30 segundos. Es que, bueno, solamente para venció el cerrar, tiempo. todos siempre exigen que el político de turno que la lleve bien apoye abiertamente a un candidato. ¿Para qué? Para luego sacárselo en cara 4 años después o 5 años después. Bueno, parte como de se la dice. lógica, ¿no? Señores, Entonces también es un juego político Así ahí, es. cuidado. Sí. Hay que Señores, mantenerse en el espectro de alguna forma. Muchas gracias por su Seguiremos. participación, muchas gracias por su debate. Es un nuevo capítulo. Sí. Nada, que ustedes sean también pues, los protagonistas de la renovación política que el Perú necesita, ¿no? Muchas Porque gracias. se trata de eso. Ahí estamos. Bien, ahí estamos. señores, ahora voy a recomendarles los libros de esta noche. La agonía del inmortal, de Jorge Díaz Herrera, el famoso autor de Patíbulo. Retorna con este libro que en realidad fue publicado hace muchos años y Ediciones Altazor ha tenido la certeza de volver a reeditarlo. Importante porque es un autor que llegó de la libertad y que en los últimos años ha logrado constituirse como uno de los narradores más importantes que tiene nuestro país. Y Sobrevivir es un acto de invierno, que es un poemario de Ana María Falconi. La autora de Sótanos Pájaros vuelve con este libro intenso, un poemario en el que nos confirma que efectivamente Ana María es una de las poetas más importantes y las que está dando mucho de qué hablar de la última generación de escritoras. Y el día de mañana los invito a La Libre, hay un recital de poesía, va a estar Miguel Ildefonso, el premio Copé de Poesía, Alessandra Tenorio, Melisa Patiño, Miguel Escano y una serie de poetas. El ingreso es libre, 7 de la noche, San Martín, 144 Barranco. Ahora los dejo con Eric Eklin y Factor 11. Conmigo será hasta mañana.